¿Cómo estás, Karim? Muy bien. ¿Está bien? Bueno, estudiaste matemática, sabes de filosofía, nos conocimos hace tiempo. Sí. Bueno, al fin podemos hacer el podcast. Em, Quería empezar con una pregunta tipo, para ti, ¿qué es la matemática? ¿Qué son las matemáticas? Bueno, es una pregunta algo compleja porque te impele pues a considerarlo desde el punto de vista histórico y filosófico. O sea, preguntarse sobre la matemática es necesariamente salirse de las matemáticas. Es estar dentro de una filosofía, lo que implica que hay varias filosofías. Entre estas está el platonismo, el intuicionismo, el formalismo, el materialismo, etcétera. En la corriente filosófica que yo me muevo es el naturalismo estromático. El naturalismo estromático te habla de que la realidad está compuesta de estromas, ¿verdad? Ok. Entonces, estos estromas eh, son ontológicamente tridimensionales. ¿Qué es lo que tiene? Eh, una realidad física, una dimensión física, una dimensión conductual u operatoria y una dimensión eidético-esencial o simbólica. Y entonces lo que comparece en la matemática intuitivamente es esta realidad simbólica. Eh, los griegos llamaban esta realidad simbólica de las matemáticas tamacémata, que era lo matemático. Y, y lo vinculaban con la aletheia, el desvelamiento, la verdad. Entonces, la esencia de la matemática precisamente está en la búsqueda de ese contenido matemático en tanto que sea verdadero. Y la única forma que se podía encontrar era a partir de la demostración. Nosotros sabemos intuitivamente que 2 más 2 es igual a 4, que el teorema de Pitágoras es verdadero, pero lo sabemos de forma intuitiva. Los griegos lo que hicieron fue encontrar una forma demostrativa, argumentativa, es decir, a partir de premisas, demostrar que eso era verdadero. Eso en cuanto a la estructura de las matemáticas. Las matemáticas se nos presentan a nosotros como un sistema eh, eidético esencial y simbólico que comparece en una institución donde las normas nos impelen a operar con esos términos. Entonces, y en cuanto que es una institución, implica la recurrencia. Es decir, yo, por ejemplo, puedo demostrar el teorema de Pitágoras y eso necesariamente implica su reproducibilidad. O sea, otra persona lo tiene que hacer para que sea verdadero. Eso en cuanto a la estructura. En cuanto a la génesis, ya no está en los griegos. De hecho, Enrique Dussel, un filósofo mexicano que murió recientemente, él habla sobre una historia decolonial de las matemáticas Ok. y contemplaba los pueblos, o digamos que como Babilonia, Mesopotamia, etcétera, y Egipto. Entonces, él veía que se le daba un uso de las matemáticas, pero ligado a la praxis, a lo práctico. No se reparaba mucho en ver si era verdadero, si era falso, solamente si era útil. Y entonces se encuentra, por ejemplo, en el papiro de Ring, el uso de el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Decirlo un poco anacrónico. Eh, y los argenopedas, que eran anudadores de cuerdas, utilizaban el teorema de Pitágoras para medir tierra. Geometría viene precisamente de eso, de la medida de la tierra. Ok. Y, y bueno, eso. Entiendo. O sea, ¿cómo es que la matemática es de alguna forma la base del pensamiento científico, pero no es comprobable mediante experimentos, sino mediante cierto razonamiento? ¿Verdad? Razonamiento deductivo. Razonamiento, exacto. Eh, la matemática es un lenguaje. Hay personas que dicen, no, no es un lenguaje, es una experiencia. Yo pienso que sí es un lenguaje, pero es un lenguaje universal, universalizable, perdón. Nosotros vemos en lingüística que ciertos idiomas tienen un equivalente, ¿verdad? Pero las matemáticas no, de momento, al menos. Ok. Y en tanto que es universalizable, es útil para utilizarlo como una herramienta operatoria para representar las cosas.
Entonces, de ahí que sea muy sencillo llevarlo o involucrarlo en otras ciencias, como la física, la química, la biología. Ok, ok. Genial. Interesante, ¿eh? ¿Y cuál es, cuál es la relación entre las matemáticas y la filosofía, por ejemplo? Bueno, yo te hablé un poco de la historia, de cómo surgió las matemáticas, tanto de un punto de vista de colonial como un punto de vista estructural. La estructura está en Grecia, la parte de la génesis está fuera de Grecia, que está en Egipto y, y Mesopotamia. Entonces, esa pregunta, si la logramos enlazar tanto lo estructural como lo genético, se nos muestra la figura de Tales de Mileto. Tales de Mileto era un filósofo, ¿verdad? Y él se preguntaba sobre por qué era tan útil este cúmulo de ideogramas que utilizaban los babilonios y los egipcios para crear, por ejemplo, pirámides, esculturas y eso. Entonces, esa pregunta que él estaba haciendo era inicialmente filosófica. Él preguntaba sobre la aletheia, la verdad, el desvelamiento de esas cosas. Y básicamente la matemática se muestra allí como ese contexto determinante de la filosofía, porque es una herramienta que nos enseña deductivamente a razonar. Ok. Entonces, Aristóteles hablaba de que un silogismo es un conjunto de premisas que implican una conclusión y las matemáticas, estructuralmente hablando, tienen ese contenido, pues. Sí, total. Entonces, la filosofía, por ejemplo, Gustavo Bueno, cuando lo veía desde ese punto de vista histórico, decía que la filosofía la definía de una forma hermosa, que era la geometría de las ideas. Ok, interesante. De alguna forma es como que te enseña un mecanismo de resolución de problemas, Sí, en efecto. matemática, claro. Y es como que a estructurar la resolución de ciertos problemas en pasos, ¿no? Exacto. De hecho, eso es muy importante actualmente porque nosotros tuvimos una conversación hace mucho tiempo en cuanto a la diferencia entre opinión y argumento, Ok, que la opinión puede ser gratuita. Yo puedo opinar cualquier cosa y es válido. O sea, no es que sea inválido opinar. Pero la argumentación implica precisamente ese esfuerzo intelectual de encontrar las premisas y a partir de esas premisas seguir una conclusión. Entonces, exacto. mucho más difícil argumentar. Y esa dificultad se encuentra en la filosofía, pero su origen precisamente está en las matemáticas. Comprendo, interesante. ¿Y qué diferencia? Ok, porque hay dos ramas de la filosofía que Ujú. son muy interesantes. Eh, Esta que es la filosofía analítica, Ujú. que va más por ese lado del pensamiento, y la continental. Ajá. ¿Qué opinas de las diferencias entre ambas? Bueno, la filosofía analítica, digamos que, bueno, ya tú como viste que estoy hablando de razonamiento lógico, eso implica una herencia de la filosofía analítica, más que todo de Wittgenstein. Y De Wittgenstein. Wittgenstein, exacto. Em, la filosofía analítica es una combinación entre el empirismo de Hume y la lógica de no solamente de Aristóteles, sino de Gottlob Frege, importante filósofo, y Kurt Gödel. Ok, Entonces, es decir, es una ligazón entre la experiencia, o sea, no quedarse con la experiencia desnuda como lo hacía Hume, que lo llevaba hasta el solipsismo, pero también ligarlo con la lógica. Entonces, si te salías de alguna de esas categorías, necesariamente se le tildaba de metafísico. La metafísica era ok. el horror para los empiristas lógicos y para la mayoría de matemáticos que eran filósofos. En cambio, eh, los continentales se preguntaban
por ejemplo, sobre la historia, sobre las instituciones, sobre las implicaciones simbólicas que puede comportar las matemáticas, por ejemplo. Claro. Eh, y, por ejemplo, Heidegger, en una conferencia que se llama La pregunta por la cosa, él piensa las matemáticas. Lo digo porque se piensa que los continentales como que rechazan las matemáticas. Ok. Él piensa las matemáticas ligado a la operatoriedad, ¿verdad? Él veía que en cuanto que se operaba con una cosa en las matemáticas, había como una especie de ruptura, por seguir a Althusser, ruptura epistemológica. O sea, rompías con los ideogramas que tú tenías, con esas herramientas que tú tenías y se te desvelaba lo real. Entonces, es Cuando pensabas sobre las matemáticas. sobre las Ok. matemáticas. Entonces, era como que lo real se te demuestra como un descubrimiento en las matemáticas a partir de las operaciones. Entiendo. Sí, un poco lacaniano también. Y bueno, hablando de esto, porque claro, uno pensaría que son cosas que se oponen, pero la otra vez estábamos hablando de Averroes, que es este filósofo islámico, Sí. ¿cierto? ¿Cómo es que él, mediante este razonamiento lógico, analítico, llega a concluir la existencia de Dios? Bueno, a ver, Averroes es un grande, literal. Él se le suele llamar el comentador de Aristóteles, ¿verdad? Okay. A Pablo de Tarso se le solía llamar el apóstol en mayúscula. Aristóteles el filósofo y a Averroes el comentador. Es un poco triste eso porque se piensa como que solamente comentaba obras de Aristóteles. Y en su comentario a la metafísica de Aristóteles, él trata de entender qué significa esto del primer motor inmóvil. ¿Qué significa? Entonces, él veía que Aristóteles entendía lo material, digamos lo estromático, esas estromas, esos tapices que vertebran lo real, bajo dos modalidades, que era la generación y la corrupción. Yo puedo generar una cosa, fuerza, un hijo, lo que sea, pero también puedo corromperme, no solamente en términos políticos, sino en términos de vejez, de fuerza, etc. Okay. Entonces, si todo lo material está compuesto por esas dos modalidades, que es la generación y la corrupción, ¿qué es lo que causa ese tipo de movimiento? Entonces, él vio que lo causante de ese tipo de movimiento no puede tener movimiento porque si no vamos a un círculo vicioso. De ahí es que surja que el causante del movimiento de las cosas sea el primer motor inmóvil. Eso por un lado. Eso no dice nada, simplemente nos dice que el causante es el primer motor inmóvil. Ya. Claro. Pero luego dice, ok, pero estas cosas están compuestas por materialidad, son materialidad pura. Y esa materialidad es pura potencialidad. ¿Qué quiere decir? Que puede cambiar de forma. Es decir, yo puedo tener un vaso, pero lo puedo fundir y hacer una llave. ¿Verdad? Es pura potencialidad. Entonces, si todo esto es material, ¿qué es lo que causa la materialidad de las cosas? Nuevamente, en un regresus ad infinitum, él dice que no puede ser material, el causante de la materialidad de las cosas. Entonces, si no es material, ¿qué es? Es forma, forma pura. Y si la materialidad ¿Es es forma pura, o potencia? no, lo potencial es lo material. Okay. Todo lo que es materia es potencial. Tú eres potencialmente un médico o potencialmente un psicólogo, el vaso es potencialmente una llave, una semilla es potencialmente un árbol, etc. O sea que lo material, la esencia de lo material es la potencialidad. Okay. Pero el causante de la materialidad de las cosas, ¿qué es? ¿Cuál es ese causante de la materialidad de las cosas? Precisamente tiene que ser algo que no sea potencialidad. Okay.
porque tiene que causar la potencialidad de las cosas. Y esa es la forma. Pero es una forma sin materia, es forma pura, es acto puro. Entonces, ese acto puro se muestra como el primer motor inmóvil. Y Averroes lo llama Dios, y curiosamente muchos decían, no, pero ¿cómo puede ser Dios si yo no veo una persona? Para Averroes y para el Islam no es personal, o sea, no puede ser, no puede tener una forma personal, por decirlo así. Exacto, entiendo. Entonces, podemos tener acceso a él a partir del salat, como por ejemplo la oración, eh, y formas simbólicas, intelectuales o lo que sea. Él pensaba que a partir del intelecto se podía acceder a Dios. Ok, interesante. ¿Y hasta qué punto esto me suena un poco a Spinoza? Uh-huh. De esto de que Spinoza dice como que Dios es la totalidad de lo real. Ajá. O sea, que a la vez es forma y a la vez es lo real. Sí. Lo que pasa es con Spinoza, en su ética... No, perdón, forma y lo otro sustancia. Ajá. A la vez es forma y sustancia. Spinoza, en su ética, él muestra, en primer libro, él habla sobre Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Y esa disyunción era una disyunción de equivalencia. O sea, si hablamos de Dios, es una forma de hablar de la naturaleza por otros medios. Y viceversa, si hablamos de la naturaleza, hablamos de Dios por otros medios. Okay. Entonces, hay algunos que llamaban a Spinoza panteísta. El problema es que el panteísmo implica adoración y Spinoza no adoraba la naturaleza. Entonces no era panteísta. Lo que sí se puede decir que Spinoza era un materialista. De hecho, hay un libro de Vidal Peña que se llama El materialismo de Spinoza, que hace un estudio muy exhaustivo, donde muestra que Spinoza, en efecto, si no hacía una adoración de lo real, siendo lo real lo divino al mismo tiempo, entonces no se puede hablar de un panteísmo, pero sí de un materialismo. De hecho, hay algunos que piensan que Spinoza hablaba de Dios para evitar que se lo castigase. Él fue expulsado por los judíos por su concepción que tenía de Dios. Claro, comprendo. Bueno, es interesante, tipo, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes de esto, de Spinoza, de que en el Islam, estuve leyendo el Corán que me regalaste, gracias. En el Corán se habla como que, creo que esto es algo que muy poca gente sabe y yo no lo sabía hasta que lo leí, que de alguna manera no se busca como que la creencia o la fe ciega como tal, sino que esto debe ir acompañado de una búsqueda de la verdad. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Bueno, yo lo aprendí con Averroes, curiosamente. Okay. De hecho, yo me convertí al Islam precisamente leyendo Averroes. Averroes ve que hay una disputa, tanto en Europa como en el Medio Oriente, respecto de la fe y la razón. Okay. Por un lado está la fe ciega, el fideísmo, donde simplemente creo en Dios, no me digas por qué, o sea, me puedes encontrar razones, no hay como una forma argumentativa de sostener la existencia de Dios. Exacto. Y por otro lado está la razón, digamos que separada de alguna forma de la fe, que es lo que nos lleva al ateísmo. Es respetable eso. Y curiosamente, o sea, es como que todo es ficticio. De hecho, eso recuerda un libro apócrifo de Nietzsche, que se llama Mi hermana y yo, no sé si lo conoces. Sí. No lo escribió Nietzsche, pero hay una sentencia que dice, el día que yo renuncié a todas mis ficciones me volví loco. Entonces, Averroes era consciente de que el ateísmo exacerbado era una negación de todo simbolismo posible. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace Averroes? Averroes dice que tanto la razón como la fe son dos caras de la misma moneda, donde la moneda es la convicción. O
sea, yo puedo tener fe y al tener fe de una cosa, yo tengo la convicción de que eso existe. O yo, por otro lado, tengo que razonar dialécticamente para demostrar que eso existe y eso me permite estar convencido de eso. Entonces, lo interesante, Averroes dice que el Corán como la filosofía lo llevaron a entender eh, a la fe y la razón como dos caras de una misma moneda donde la moneda es la convicción. Interesante. Está muy interesante eso. Y convicción. Ahora, cuando dices la negación de todo simbolismo, sería la negación de las convicciones. Bueno, tú puedes estar convencido de que Dios no existe, tú puedes estar convencido de que la única existencia posible que puede haber es la tuya. Exacto. Pero solamente estás en la cara de una sola moneda. Tú puedes argumentar de forma espléndida del solipsismo. El solipsismo viene del solis ipsu, es decir, existo solamente yo. Lo demás son como zombies filosóficos, o sea, ellos piensan, pero porque sí. Proyecciones. Exacto. Tú puedes pensar eso. Pero al final te lleva también de alguna forma al fideísmo, porque tú puedes decir, bueno, yo asumo que voy a creer de que esta persona existe o que tiene mente o lo que sea. Entonces, yo pienso que eliminar el simbolismo, las ilusiones, las esperanzas y todo eso es imposible. Al menos siempre queda como un residuo. Claro. Si no te vuelves loco, como Sí, no. dice Nietzsche. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Lo estoy hablando con un amigo. Él me estaba mencionando de que tú puedes eliminar cualquier tipo de simbolismo, pero lo que no puedes eliminar es la imagen ideal que tienes de ti mismo. O sea, tú puedes eliminar cualquier tipo de espejo, pero siempre vas a tener una imagen ideal de ti mismo. Y tú puedes ser el ateo que elimina cualquier tipo de simbolismo, pero esa imagen que tú tienes de ti mismo nunca la vas a eliminar. La eliminas y la destruyes. No existe. Entiendo. Y o sea, digamos que tomo ese camino de eliminar todo simbolismo. ¿Qué hay? O sea, literalidad pura. Puede haber literalidad pura, pero también nihilismo. El nihilismo es la Ah, negación de todo. ok, claro. Entonces, y yo lo digo porque yo también he transitado por todas esas fases de la filosofía, por muchas, por muchas. Y el nihilismo es una. Eh, pero una de las cosas que yo aprendí también de ti es de leer o reparar en las lecturas de Carl Jung. Carl Jung es como que te ayuda a darte cuenta del valor que tiene lo simbólico. Sí, totalmente. Ya que lo mencionas, una de las partes que creo que ya lo hablamos, pero es interesante nombrarlo, que dice Jung es como, bueno, muchas religiones se basan en paradojas. Mm. O sea, hay una importancia en la paradoja. ¿Por qué? Porque cómo abarcas la totalidad de la realidad o de lo real, o sea, en una frase, mediante las paradojas, es lo más cercano que puedes, tipo, atrapar un significado. Ahora, muchas de las críticas que se hacen, por ejemplo, a una religión, primero la de que está interesante de que, no, bueno, si esta es verdad, digamos, si el Islam es verdad, entonces el cristianismo no es verdad. Y él dice, no, eso no significa que se eliminen las unas a las otras, las dos pueden ser verdad, porque las religiones en sí y también el conocimiento espiritual en general, tipo, me recuerdo el Tao Te Ching, por ejemplo, que es uno de mis libros favoritos, filosofía china, y es tipo, las verdades más profundas se expresan en paradoja. Por ejemplo, la del cristianismo sería un padre que es hijo a la vez. Claro. Este, entonces, claro, el Jung dice que las personas como que no entiendan, que no logren atrapar lo que una paradoja quiere expresar,
difícilmente van a poder acceder a una realidad espiritual. Entonces, eso es interesante y, y me hace pensar como, bueno, o sea, las personas, eh, por ejemplo, este libro hay un libro que se llama El poder del aquí y a la hora, que está muy bueno. Y en algún momento me gustó, como que aprendí cosas interesantes. Una de esas, que hablé el otro día con Daniel, era como que para estar en el presente, o sea, una de las formas en la que puedes acceder al presente es enfocarte en el vacío, en el espacio vacío donde estés, en lugar de los objetos. Y eso va a hacer que en vez de identificarte con tus pensamientos, estés en el presente. O sea, es el equivalente. Los objetos son el equivalente a los pensamientos digamos, en el reino mental, pues. Y me gustó como, intenté varias veces como hacerle ese experimento a la gente, como para ver, y muchos me decían, sí, 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 o como que, se siente, qué loco cómo se siente. Y otras personas me decían como que, no entiendo lo que me estás diciendo. No entiendo, no, estás loco y tal, no entiendo. Tipo, wow, o sea, realmente sí las personas que son muy lógicas, muy racionales, simplemente no entienden, tipo, lo que es una paradoja, o sea, o la importancia de. Claro, el problema, o sea, una de las cosas de la paradoja es que tú tienes que estar abierto a lo místico. Una de las cosas de la paradoja en la religión. Algo paradojal en el Islam es precisamente que tú estás rodeado de materialidades, y que Dios se te presente como la antítesis de lo material. Entonces, un ateo te dirá, este está adorando a la nada, por decirlo así. Okay. Pero ese arquetipo de Dios es común, incluso con el judaísmo. Saben que históricamente el Islam y el judaísmo han tenido problemas, pero es un Dios abrámico, al fin y al cabo. Entonces, en el Islam se defiende mucho esta idea del Tawhid. El Tawhid habla del principio de unicidad de Dios. O sea, Dios no es padre, Ajá, se recalca bastante eso. no tiene hijos, etcétera. Y, o sea, hay un arrojo siempre a ese aspecto místico, pero también hay un aspecto lógico. De hecho, se respetan las escrituras, en cierto modo, del Nuevo Testamento. En Marcos 13:32, si no recuerdo mal, le preguntan a Jesús, eh, ¿tú crees? ¿Cuándo crees que viene el día del juicio final? Dice, yo no tengo ni idea. O sea, no sé, la verdad. Ni los ángeles ni yo sabemos cuándo viene el juicio final. Y muchos escolásticos del Islam toman eso como prueba de que Jesús no es Dios. En tanto que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, saberlo todo. Claro. Entonces, y se toma precisamente ese argumento para decir, no, el principio de unicidad del la ilaha illallah, Dios es uno, eh, se defiende desde el punto de vista del cristianismo, al menos. Entiendo. Y otro argumento interesante es como, tenemos, como que se hace en contra de las religiones en general, es como que, claro, no, mejor dicho, muchas veces se toma la religión como historia natural o eso, historia secular, perdón. Y, pero algo que tú y yo siempre hemos hablado bastante es como que el simbolismo detrás de lo que parece ser una historia de personas, que es como darle otra lectura. O sea, yo cuando descubrí que la Biblia se podía leer de esa manera simbólica, se me abrió un mundo nuevo. Y, y bueno, obviamente como hemos hablado un poco sobre el Islam, de leerlo un poco de esa manera, el Corán. ¿Qué opinas de eso? Porque crees que la gente a veces como que no lo rechaza esa lectura La lectura simbólica. simbólica, exacto.
Eh, una, una de las cosas, y no solamente la gente así en general, sino incluso estudiosos, incluso filósofos analíticos también rechazan eso. Y lo rechazan precisamente porque implica un carácter que desde Gustavo Bueno lo llama el carácter nematológico. El carácter nematológico, es curioso, implica que tú tienes que estudiar, perdón, tienes que construir la posibilidad de entender el símbolo a partir de instituciones, normas, historia, etcétera. Y no hay reglas. O sea, literalmente no es como en las matemáticas que tú tienes un conjunto de premisas ya dadas y a partir de ahí tú deduces la verdad del teorema. Lo único que se te es dado es el símbolo, ¿verdad? Eh, puede hablar, por ejemplo, el símbolo, lo que significa la unicidad, la singularidad, la individualidad. Eso implica que debes estudiar la historia de lo que es la individualidad, por ejemplo. Las diferentes culturas que adoptan el significado de individualidad y así. Es decir, implica un esfuerzo muy grande y se entiende por qué las personas lo rechazan. Lo pueden rechazar diciendo que no, que es muy místico o lo que sea, pero en realidad lo que es realmente existente es la complejidad que implica. Totalmente. Sí, además, sí, creo que una de las particulares del símbolo es que de alguna manera es inabarcable. Y eso es lo místico Exacto, en el símbolo, porque algo que es inabarcable es de alguna forma algo divino, exacto. claro. Y creo que por eso también el arte como que eh, cuando es impactante, o sea, Ujú. potente, es porque tiene como que este contenido simbólico que, digamos que a un nivel, o sea, te atraviesa un nivel como que, digamos, inconsciente o más profundo, pues. Es como que, wow, ¿qué significa? Sí, de hecho yo considero muchas, esas instancias donde tú ves que comparece una obra de arte y en realidad te impacta, es lo que había mencionado de Althusser, donde hay una ruptura, pero esta ruptura es epistemológica. O sea, tú puedes tener bien ordenada tu cabeza de qué es lo que es la ciencia, qué es lo que es la historia, la política o lo que sea. Pero cuando se te es revulsiva una obra de arte, te lleva a lo ignoto, a lo desconocido. Eso es cuando pasa eso. Yo, por ejemplo, las obras de arte que son, algunos llaman revolucionarias, lo que sea, es decir, que te mueven las emociones, que te llevan incluso a negarla, a decir que es horroroso, lo que sea. Yo creo que esa es una de las mejores respuestas que pueden existir. Sí, ¿respuestas a qué? Eh, por ejemplo, respuesta a que eso que tú estás viendo, o sea, todo lo que tú tienes estructurado, todo lo que tú lo que llevas pensado, no es suficiente. Claro, exacto. De hecho, hay un autor que se llama Vicente Chuliá, que él habla de que la esencia, la esencia de la obra de arte se encuentra en lo ignoto. Él habla de que está la materia, ¿verdad? Y esa materia, como te había dicho, está compuesta por estromas, ¿verdad? Ujú. Tienen tres dimensiones, pero esos estromas, en tanto que son tapices, tienen un anverso y un reverso. El anverso es lo que se nos muestra y el reverso es lo que se nos es desconocido. Las obras de arte te llevan a eso, a lo desconocido, siempre. Claro, Entonces, él habla sobre la sustantividad de la obra de arte, ¿verdad? Sí y solo si pasa ese momento de ruptura con el anverso de los estromas y te llevan al reverso de los estromas, que es lo desconocido. interesante. Creo que Jung diría que eso es cuando el artista se ve atravesado por el inconsciente colectivo, por las fuerzas que vienen de ahí.
Bueno, y volviendo un poco sobre un tema que también queríamos tocar hoy, es la inteligencia artificial. Ajá. Es algo que hemos hablado bastante. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Bueno, usualmente se dan puntos de vista antagónicos a a la inteligencia Claro. artificial desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología. Hay un autor que a mí me fascina, que es Luciano Floridi. Él tiene un libro que se llama Ética de la Inteligencia Artificial, donde precisamente no hace como anatema de la inteligencia artificial, sino Sí. entiende el carácter tanto moral como ético de la inteligencia artificial. Carlos Madrid habla de estos dos aspectos, tanto ético como moral, atendiendo a que lo ético refiere al individuo y lo moral a la sociedad. Entonces, la inteligencia artificial necesariamente implica lo social, ¿verdad? Hay muchos usos que se les ha dado a la inteligencia artificial, por ejemplo, del ámbito de la educación, que es una cosa que yo he vivido de forma directa. Eh, de las pedagogías, por ejemplo, pedagogías que pueden seguir a Vygotsky en el de un punto de vista social o Piaget de un punto de vista particular. Eh, pero en tanto a la estructura, si hacemos un análisis como hicimos con las matemáticas, al menos de momento, la inteligencia artificial se nos muestra como un sistema lingüístico automatizado. Ujú. Entonces, se ha buscado formas de eliminar ese aspecto lingüístico, pero en términos históricos, eh, o sea, por ejemplo, con Alan Turing es uno de los creadores de la inteligencia artificial en cuanto a ideas como tal, y era a partir de la lógica, ¿verdad? Ok. Lógica simbólica, de lógica que le dicen naif, ¿verdad? De hecho, él fue uno de los primeros que hizo una simulación de ajedrez. Fue en los años 45, 1945. Entonces, pero actualmente se prescinde de solo hacer uso de la lógica simbólica y se le añade tanto probabilidades como estadística, análisis bayesianos, etc. Y bueno, de momento ha servido teniendo en cuenta que esa estructura automatizada lingüística es sintáctica. De momento no hay semántica posible en la inteligencia artificial. De hecho, Carlos Madrid cuenta de que le puso a ChatGPT el siguiente problema. Le dijo, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces, ¿qué crees que sucede? ChatGPT le responde, A es mayor que C. Dice, ok, pero ¿qué tal si yo cambio las letras y le digo, si Z es mayor que N y N es mayor que X, ¿qué sucede? Dice, no tengo suficiente información como para poder deducir esto. Entonces, demuestra que los outputs que tiene la inteligencia artificial, al menos de momento, es de una estructura sintáctica, al menos, pero es muy útil, al menos en términos pedagógicos. Yo soy profesor de matemáticas en CAVAC, International School, y, y una cosa que yo he visto, bueno, en términos pedagógicos, yo sigo a un matemático que se llama Guy Brousseau. Él trata de crear algo que se llama las situaciones didácticas. Ok. Una situación didáctica es que tú tienes que crear estructuras que sean como la condición de posibilidad de la enseñanza. Si yo voy a enseñar a un grupo de niños de cuarto grado la división o la suma o qué sé yo, que es el área de una superficie, tengo yo que crear la situación didáctica, es decir, un contexto normativo, es decir, de premisas que ellos lógicamente les sirva para inferir la conclusión. Entonces, si no, se rechaza todo eso. De hecho, la evaluación, por ejemplo, que nosotros usamos, como los exámenes y todo eso, es un contexto que posibilita la reproducibilidad de lo que se enseña.
Entonces, hay hay un didacta que se llama Tortosa de España que piensa esto mismo y dice, no, puede ser que sea culpa del estudiante. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que si el estudiante no puede reproducir operatoriamente lo que se enseña en clase, es porque nosotros no hemos creado la situación didáctica para cada individuo. Aquí yo sí soy piagetiano en el sentido de que me interesa el individuo sin eliminar el aspecto social que habla Vygotsky. Pero ¿qué pasa con esto en relación a la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa para las pedagogías. Yo, por ejemplo, en quinto, sexto grado, séptimo grado, octavo, etcétera, eh, he creado como que ejercicios y problemas matemáticos a partir de niveles. Nivel uno, nivel 2, nivel 3. Y la construcción de los problemas matemáticos, digamos que es mucho más eficaz con la inteligencia artificial. Entiendo, entiendo. Digamos que una de las cosas que veo de la inteligencia artificial es como que, claro, o sea, viéndolo desde un punto de vista de, digamos, que cuál sería un peligro, ¿no? Ajá. Que, o sea, que nos volvamos como metapensadores, como ¿Cómo que así? en el sentido de que la inteligencia artificial piense por nosotros Ujú. y en un nivel extremo, eh, no, como es muy lógica, muy del razonamiento, de alguna forma deja de lado lo simbólico. O, y si lo, o le cuesta, o sea, le cuesta lo simbólico, porque claro, o sea, es estadística, es lógica, es matemática, pero desde un punto de vista así como que, desde este pensamiento científico como que busca es, no, o sea, realmente lo que busca es como no evitar las paradojas. Ajá. O sea, entonces, eso por un lado, ¿no? Pero, pero claro, digo, nos puede ayudar, no, más bien nos podría ayudar a ese lado de nosotros, tipo, como eh, llevarlo más allá, ¿no? Como que seguir evolucionando en ese sentido y a la vez es nuestro trabajo desarrollar esta parte simbólica de las cosas, pues, que, porque claro, yo digo, la civilización como tal, más que todo occidental, siempre se promulgó este tipo de pensamiento, pues, basado en la razón, ¿no? Bueno, con filósofos como Platón, Aristóteles, esta línea que serían los filósofos académicos, pues, Kant, ¿sí? Pero esta otra línea que obviamente es la que a mí más me ha interesado, que, no, que serían más como que los filósofos continentales o dionisiacos, como bueno, si vamos a lo griego, tipo hablaríamos de Epicuro, eh, bueno, me vienen ahorita los Epicuro, el estoicismo, o más cercano es Nietzsche, y, y bueno, ya después de Deleuze y Guattari, que están completamente locos, pero son geniales. Em, y, o sea, siento que de alguna manera, más bien, me interesa, ¿de dónde crees tú que surge este rechazo? Porque a la vez sí se promueve este pensamiento en Occidente, como que se enaltece, pero a la vez también hay como un rechazo, digamos, por ejemplo, a las matemáticas. Ujú. Es porque la matemática se ha como que enseñado de una manera estéril Ujú. en vez
de también como contarles ese otro lado simbólico que es más interesante Sí, a los alumnos. sí, no, de hecho diste en la clave. La mayoría de los profesores en matemáticas son tradicionalistas. De hecho, la metodología de los textos que sirven para los profesores tanto universitarios como de media general eh, es precisamente como de recetario, pero no, digamos que no atiende a las necesidades de cada estudiante. Hay estudiantes, yo me he encontrado con estudiantes magníficos, que te preguntan por qué tú cambias el de la X, por un punto. ¿Por qué lo haces? Y yo he visto, se ha experimentado así como que cuando uno se crea antropólogo, entonces yo he experimentado pues, profesores que dicen, no, es una pregunta irrelevante, y no es irrelevante. O sea, es una pregunta que tiene una historia. Eh, ¿De dónde vienen las matemáticas? Cuando un estudiante te dice, ajá, y ¿eso lo inventaron otras personas o es que se descubre? ¿Qué, ¿Qué utilidad yo puedo tener con el binomio de Newton, por ejemplo? ¿Qué utilidad? Entonces, allí inconscientemente se está preguntando por esa dimensión simbólica de las matemáticas, por ejemplo. El problema es que la mayoría de los profesores matan, asesinan esa curiosidad que tienen los estudiantes de forma intuitiva y que a mí me parece muy valiosa. Total. Bueno, ya que lo mencionaste, ¿qué son las matemáticas? ¿Son un descubrimiento o una invención? Bueno, yo he tenido como que una visión, digamos que platónica, donde pensaba que era un descubrimiento. Pero después leía a este autor, Carlos Madrid, donde te habla de que las matemáticas tú operas con ideogramas. Okay. Y esos ideogramas, al tú operar con ellos, los resultados que tú tienes de eso constituyen lo real. Es decir, eh, si yo demuestro, por ejemplo, el teorema del punto fijo de Brouwer, si yo lo demuestro, por ejemplo, aquí, y ese teorema, digamos que es un tapiz más, es un estroma más de lo real. Entonces se puede decir que en realidad lo estamos inventando. Es curioso eso porque la mayoría de las cosas que nosotros creamos quedan como que instauradas en lo real. Y así pasa en las matemáticas. Ese punto de vista a mí me llamó mucho la atención porque mi punto de vista era platónico místico, en el Claro. sentido de que había una realidad extramental donde descansaban las ideas, los arquetipos, por decirlo así. Ajá. Eh, pero no, demuestra que esa existencia está determinada por instituciones. Las matemáticas son instituciones. Nosotros a veces disociamos eso de las matemáticas como algo que nos es ajeno, en realidad son instituciones. Si un estudiante está siguiendo ciertos parámetros para demostrar un teorema, es un matemático, no necesita un título. Entonces, está operando como matemático, así como, por ejemplo, alguien que está manejando una pipeta, por ejemplo, en un laboratorio y tiene una bata, puede ser un químico, si está haciendo operaciones propias de un químico. Entonces, yo creo que las matemáticas son una construcción. Ok. O sea, en tanto que se me ha revelado como tal, o Claro. sea, siendo fiel a estas lecturas. Pero mi punto de partida era platónico, o sea, de que era un descubrimiento. Claro, sí entiendo. Una forma que me parece, ya que lo mencionas, interesante de verlo es tipo, por ejemplo, para Jung, los arquetipos son en este sentido como que símbolos en potencia Uh -huh. eh, que representan tal o cual cosa, pero que no son concretos, como porque, por ejemplo, un signo es algo que significa esto y ya. O sea, como un signo es como sellar un símbolo sellado. Entonces, lo que ahora pienso es como, ok, tengo, por ejemplo, este arquetipo, digamos, vamos a hablar del arquetipo de Dios, que es como Uh el que -huh. se me viene a la cabeza. Y después están las imágenes arquetipales de ese arquetipo. O sea, tú solo puedes acceder al arquetipo
intuitivamente a partir de las imágenes arquetipales donde se representa. Entonces, por ejemplo, en las matemáticas, Dios es el uno, por ejemplo, y el cero es la nada. Ajá. Después, bueno, tenemos muchas otras representaciones de Dios en toda la realidad que está interesante, pero... El concepto de los griegos no tenía el concepto de cero. Ok. El concepto de cero viene con los hindúes. Ok. Después con los árabes, pero, o sea, imagínate los miles de años que se tenía de matemáticas sin el cero, sin la nada. De hecho, aritmos, que viene de cantidad o se han escuchado de aritmética. Entonces, supone un algo, ¿verdad? Supone un algo, el 1, el 2, el 3. Hablar del cero dentro de los griegos era inexistente. La matemática de ellos era geométrica. Entonces, ellos operaban con puntos rectas. Ok. Con la nada, ¿cómo se representaría? No operaría dentro de la matemática si la matemática es pura geometría dentro de los griegos. Pero vinieron los hindúes que metieron el cero. Qué interesante. Bueno. Metieron el cero los hindúes porque para ellos el mundo venía de la nada. Era como una explosión de la nada y ahí es donde se contemplaba el cero. El problema con el cero es nada, pero a la vez es algo, porque implica la operación de las inversas. O sea, tú puedes tener el 1 y tú dices, ¿cuál es el inverso del 1? El menos 1. Si tú lo sumas, te da 0. Okay. Entonces, es decir, que el 0 es la condición de posibilidad de encontrar inversas operatorias a las cosas. Entonces, por eso es que la recta real se lo pone como el punto medio y todo eso, pues. Pero es curioso, o sea, para los griegos, por ejemplo, Parménides, que se le dicen, pero qué filosofía tan obvia decir que el ser es y el no ser no es. Pero era una filosofía que era necesaria como para explicitar de que en matemáticas no había cabida para el cero. Claro. Qué interesante, porque, o sea, si nosotros, tipo, nuestro legado intelectual es de los griegos, y por mucho tiempo no existió el cero, y enaltecemos lo que es la razón, lo material, en lugar del mundo, digamos, invisible, y eso es acá en Occidente, ¿no? Y en, digamos, los hindú, ¿cómo es que es? Occidente, Oriente, ahí va. En Oriente siempre han tenido como una relación diferente con lo invisible, o sea, con lo espiritual, tipo, eh, incluso en sus filosofías, pues, como los chinos y el Tao Te Ching, que es filosofía, pero se habla del Tao. El Tao es el cero absoluto, es la nada de lo que todo surge y a la que todas las cosas veneran, incluso sin saberlo. Y es como, wow, qué interesante, que de allá venga el cero. Es como, genial. Y bueno, también es curioso, tipo, Nietzsche, que Nietzsche tomaba muchas cosas de los orientales, pues, sobre todo de los hindúes. Claro, porque uno de sus maestros era Schopenhauer. Schopenhauer había leído el Bhagavad Gita. Entonces, su idea de voluntad, la idea de voluntad schopenhaueriana, no tiene nada que ver con la voluntad de mis apetitos, sino como que, digamos, esos determinismos que son biológicos, pero que a la vez son inconscientes, eso lo tomaba Schopenhauer, que es curioso, es fuerte, es fuerte. O sea, el sentido de que tú puedes ver que tú puedes ir a una discoteca o una persona puede ir a una discoteca y pensar que lo está haciendo por voluntad propia, pero es la voluntad schopenhaueriana que en realidad lo está determinando a que tenga esos impulsos biológicos. En realidad lo que quiere es perseverar en la existencia y que sus genes perseveren. Okay. Entonces, viéndolo schopenhauerianamente, es una visión oscura, pero esa visión negativa, por ejemplo, del budismo, siempre la tenían presente. Meditar desde el punto de vista de lo negativo es como que
te afirmen lo positivo, por decirlo así. O sea, te afirmen lo real. Sí, Si no, sería esquivarlo. Y una de las cosas que se admira también de Oriente es eso, que se tenía presente ese aspecto, esa negatividad. sí, sí, Jung lo explicaba como diciendo que mientras más el árbol crece hacia la altura, sus raíces más se hunden en la tierra. Hermoso. Brutal. Sí, total. Y bueno, ya que hablaste de Schopenhauer, me encanta tipo su definición de lo que es el deseo. Tipo, el deseo es un querer infinito que se quiere a sí mismo en la multiplicidad de sus interconexiones sin nunca alcanzarse. Está Sí, bueno. Es como un poco taoísta también en el sentido del deseo por el deseo mismo. claro. Como que, ¿sabes? Querer el deseo por el deseo en sí mismo, ¿sabes? Sí. O sea, también es curioso porque esa voluntad schopenhaueriana es lo que está detrás del deseo. O sea, imagínate que hay una carencia del deseo, te eliminas como ser. Eso es como que Spinoza hablaba del conatus, de la perseverancia del ser. Si no hay deseo, no hay apetencia, no hay nada de eso, es como que vas en detrimento de tu propio conatus, de tu propia integridad. Ok, Entonces, es difícil no ver el aspecto simbólico. Me acuerdo de lo que te estaba mencionando de la imagen ideal que uno tiene de sí mismo. Si uno destruye esa imagen que tiene de sí mismo, uno va en contra de su propia integridad. exacto. Entonces, lo interesante por ejemplo, del budismo, a mí me llamó mucho la atención Buda, que él empezó a encontrar su camino cuando él vio los aspectos negativos que él esquivaba. El padre lo mantenía en su castillo y no le daba permiso para salir. Ujú. Y cuando él sale, lo primero que ve es a un hombre viejo después de la muerte, y eso como que lo desborda. Curiosamente es eso, pues que el inicio del budismo y en general del aspecto oriental, de las filosofías orientales, es eso, es afirmar la negatividad, Firmar la negatividad. Integrar la sombra. integrar la sombra. Genial. Em, bueno, antes de irnos, ¿algo más que quieras decir? No, la verdad es que me encantó la entrevista. Bueno, bro, muchas gracias por venir. Placer. A ver.